Muy buenas, familia de Canal Red. Hoy está con nosotras en nuestros estudios Giovanni Collazos, que nos trae un nuevo poemario que se llama Sistema de Castas, pero Giovanni en realidad es un activista antirracista, es un poeta, es un percusionista y es un migrante. Y como es el Día del Migrante, nos parecía importante hablar con la gente que está haciendo arte migrante aquí en España. Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotras en Canal Red. Muchas gracias, Laura, por invitarme, por la oportunidad, por el espacio y por ser tú también, porque veo tu programa siempre y como compañeros pues nos da cierto orgullo, ¿no? Gracias, qué bonito saber que nos están mirando y en verdad sabemos que hay mucha familia migrante que nos ve en Canal Red, en El Tablero, pero también en otros programas y de ahí quería justamente empezar. Tú en tu biografía, la que es en Sistema de Castas, pero en general en las que puedes ver en las redes sociales, se dice poeta, percusionista, activista antirracista, migrante. ¿Hay alguna de esas palabras que sientes que te define un poco más que la otra? Yo creo que todas más o menos por igual, ¿no? Realmente el orden, en como lo has indicado, no se refiere a mayor o menor importancia. Yo creo que bueno, parte de la construcción de la identidad de una persona migrante no se basa solamente en ser migrante, sino que también somos muchísimas cosas más. Podemos hacer muchas cosas más, además de dedicarnos a trabajar, en muchos casos, en trabajos que los españoles no quieren hacer, por ejemplo, ¿no? Esa visión utilitarista del migrante que existe. Podemos dedicarnos a hacer arte, a hacer política y a hacer infinidad de cosas que no también tengan que ver con lo creativo, ¿no? Justo en esa línea te iba a preguntar, porque hacer arte en general es difícil, no solamente en España, pero en general también hay que decir que en España, ¿no? Y yo he podido hablar con mucha gente que hace libros, gente que hace música, como Gatyola, que también es peruana, estuvimos hablando con ella aquí hace unos meses. ¿Cómo es hacer arte desde la migración? ¿Cómo dirías tú que es tu experiencia? Que claro, no será igual que la de todos, pero sí que nos da algunos datos, ¿no? ¿Cómo es hacer, en tu caso, poesía desde la migración? No ha sido fácil porque además, aparte de, digamos, entre comillas, la categoría migrante, también hay otra, digamos, problemática que atraviesa, que es el tema de la clase. Y cuando eres una persona que ha migrado para trabajar, para buscarte la vida, para enviar dinero a tu familia de tu país de origen, el tiempo para dedicarte a otras cosas que no sea trabajar es escaso. Claro. Sobre todo, pues tienes que trabajar sobre todo si tienes que trabajar en el sector servicios, hostelería, yo qué sé, una construcción. El tiempo para dedicarte a lo que realmente te llama, te gusta, te apasiona, es cortísimo. Entonces, hay un doble o triple esfuerzo que debemos hacer para poder desarrollar, ¿no? Desarrollar el arte a lo que podamos dedicar nuestro tiempo. Entonces, la complejidad también está en eso, ¿no? No solamente el hecho de emigrar, de ser mirado como extraño al momento de que llegas aquí, sino también el hecho de que tienes que trabajar 12 o 14 horas, dependiendo del trabajo que tengas, para poder tener una vida digna, ¿no? Eso me parece muy interesante porque creo que una de las pocas cosas, o sea, no se dice mucho, ¿no? Que en realidad los y las migrantes, si quieren hacer algo además de su trabajo, que puede ser lo mismo vivir o salir o pasear o pasarla bien, yo qué sé, o hacer arte, por ejemplo, o hacer activismo también, ¿no? Supone una desventaja más que la que pasa cualquier persona, porque muchas veces están pues viviendo en la precariedad laboral, con lo cual tienen, como tú bien decías, a veces muchas más horas de las correspondientes, a veces ni siquiera son reconocidas, ya para qué vamos a hablar, la gente sin papeles no tiene ni siquiera derechos laborales, ¿no? Entonces es mucho más difícil hacer arte y en ese caso, ¿por qué la poesía? Bueno, es que como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a intentar abreviar porque sería una historia súper larga. La poesía, bueno, es que fue lo primero que me llamó a escribir cuando yo llego a España. Yo cuando estaba en Perú, bueno, tengo que decir que llevo 25 años viviendo... Una vida entera, ¿eh? 25 años. Sí, 25 años viviendo en el Reino de España. Y desde el primer momento, el primer año como fue un año de transición,
de adaptarme, digamos, de conocer el medio, de los trabajos, la gente. No salía mucho, solo iba a trabajar y volvía a casa y lo único que tenía era libros por ahí cerca y la escritura. Empecé a escribir y automáticamente, de una manera casi orgánica y natural, me salió a escribir en verso. Porque cuando estaba en Lima no escribía todavía poesía, escribía otras cositas, pero no poesía. Y a partir de ahí hasta hoy, no he parado de, digamos, tener en la poesía una especie de vehículo para expresarme. Además hay algo interesante, y aquí quería hacer una cosa que no suelo hacer, pero lo interesante de la poesía de Giovanni, para la gente que nos está viendo y que está interesada en comprar, por cierto, Sistema de Castas, aquí está, lo interesante es el empleo del lenguaje. Creo que la gente no lo sabe, pero en los poemarios anteriores de Sistema de Castas, los que le preceden, hay una especie de vulneración del lenguaje, vamos a llamarlo, aunque vulneración puede sonar un verbo también utilizado a posta, porque lo cierto es que es una suerte de bastardización del lenguaje, que eso a mí me parece interesante. Voy a leer un fragmentito de uno que me gusta mucho, que justamente empieza con la palabra mestizo, que por eso me gusta, mestizo con S, como lo decimos los peruanos. Mestizo se exilia un desconocimiento, de establos entusiasmados fundado país. Un tono acá, otro allá. Pigmentaciones bajo el sol, todas las pieles conectadas a cisternas, dotaciones en provincia, vacíos bolsillos sin panes para el enfermo. Es un siglo XXI abrasador. Y luego sigue. Lo dejo ahí porque creo que con eso queda un poco de miel en los labios. ¿Por qué esta utilización del lenguaje que aposta intenta romper las mismas reglas ortográficas típicas de lo que vendría a ser el lenguaje español? Hay muchas razones y muchas motivaciones por el cual, digamos, mi poética va dirigido por ese lado. O sea, digamos que es una de las características de mi manera de escribir, poesía. ¿Y por qué? Es muy complicado razonarlo, porque la poesía en sí misma, para leerla incluso y para escribirla, no hay que razonarla tanto. Hay que seguir la intuición, hay que sentirla, pero a la vez sí, hay, digamos, en mi subconsciente sí hay razones por las cuales me hace escribir de esa forma, y también por influencias. Bueno, toda la gente que me conoce, que me ha podido leer y que me conoce personalmente, con que he podido conversar, sabe que mi influencia máxima, mi mayor influencia es César Vallejo. Exacto. Y sobre todo uno de los libros más importantes de la poesía en lengua castellana, que es Trilce, de César Vallejo. Es uno de los libros que más me ha influido y me sigue influyendo, porque vuelvo a él y lo releo constantemente. Pero lo mío es una idea de Vallejo, pero en clave anticolonial. Obviamente cuando Vallejo empieza a escribir, o en aquella época escribía o publicó sus libros, quizás él no tenía esa concepción o esa preconcepción con el tema de un poco romper la sintaxis, romper con la gramática. No tenía, digamos, quizás en su cabeza esa idea de descolonizar el lenguaje, sino era lo que le nacía y lo que veía que tenía que hacer. Entonces yo sí lo tomo desde ese lado, ¿no? Para mí Trilce es un libro totalmente anticolonial desde el punto de vista del lenguaje que usa. Totalmente. Hay palabras que se inventa, fórmulas que se inventa, sintaxis también. Por eso decía que se nota muchísimo la influencia del Vallejo de Trilce en tus poemarios en general, ¿eh? Correcto. Por ejemplo, en un libro que publiqué ya a finales de 2017 más o menos, Migrante, que se llama Migrante el libro, utilizo un epígrafe de una pensadora peruana, casualmente, que se llamó Patricia Sousa, porque hace unos años que nos dejó. El epígrafe dice: descolonizar el lenguaje para descolonizar el pensamiento, ¿no? Yo cuando leí eso de Patricia en su momento, yo ya escribía, ¿no? Por supuesto, pero cuando leí esa frase o esa sentencia, digamos,
me di cuenta que eso era lo que yo ya estaba haciendo y lo que quería seguir haciendo, ¿no? En mi poética. Sé que puede encerrar cierta complejidad, pero es que la poesía, yo creo que no, o sea, cuando uno escribe poesía, no debe pensar demasiado en que si te van a entender, o que si va a gustar, o que si va a ser comprendida. Uno escribe pensando en lo que, en todo caso el poeta, escribe pensando en lo suyo, digamos, en lo que quiere crear, y ya luego el resto suele ser consecuencias no buscadas, ¿no? Puede ser incluso el hecho de vender un libro, ¿no? Puedes escribir, o sea, escribir sin pensar si va a gustar o no va a gustar, porque hay quienes escriben pensando que tiene que gustar para vender, para vender. En la poesía no suele pasar mucho, o casi nunca, eso pasa más en la narrativa, ¿no? Que es un género mucho más comercial, mucho más no, es comercial, la poesía realmente no es nada comercial. ¿Y por qué antes apuntabas también la poesía? Porque también es un género anticapitalista. Quizás si has notado que también dentro de mi poética hay un anticapitalismo enorme, digamos, en el mensaje. Hay una lucha ahí dentro de los poemas donde un poco se puede entrever eso también. Y de hecho se menciona mucho a la clase obrera en los poemas, de hecho en Sistema de Castas, y que es precisamente donde iba a ir, porque en realidad la forma en que planteas el lenguaje mediante el cual expresas tu poesía, digamos, esa decolonialidad lingüística, si queremos, una apuesta política. Es una apuesta política y decidida, como bien señalas, ¿no? A lo mejor el Vallejo de Trilce no lo pensaba tanto, pero lo estaba haciendo. Sin embargo, Giovanni Collazos lo está pensando y lo está haciendo a posta, ¿no? Voluntariamente, esa decolonialidad expresada en la lengua que utilizas como herramienta para decir lo que expresas, ¿no? Y aquí va la pregunta. Hay una apuesta política también en Sistema de Castas en el título. Que se llame Sistema de Castas es una apuesta política. Sí, hay una intención enorme, ¿no? Así como titulé Migrante a este libro, que se llama Migrante, de hace unos años. El titular Sistema de Castas es una intención clarísima, intenciones, pero digamos que he tomado prestado la frase, digamos este título, de lo que fue el sistema de castas en América Latina en la época del virreinato, en la época de las colonias, ¿no? Que fue los virreinatos principales, el de México y el de Perú. Donde se formó un sistema de castas de acuerdo al color de la piel y al poder adquisitivo de las familias, de las personas, ¿no? Digamos, había una doble opresión, no solamente la racial, sino también la de clase, ya desde aquella época. Yo lo traslado a la actualidad, o me apropio de este título de alguna manera, y lo traigo a la actualidad, a lo que está pasando ahora mismo, con el problema, no le quiero llamar problema a la migración, porque no somos nosotros o sea, nosotros no somos un problema, quien hace los problemas es el sistema. Y entonces un poco traigo esa palabra para un poco explicar que ese sistema de castas de hace 500, 400, 300 años atrás casi no ha cambiado. Prácticamente el sistema capitalista actual se mueve de la misma manera, ¿no? Vale más o vale menos si tienes dinero y si eres blanco, ¿no? Eso en España, además, lo vivimos constantemente, yo diría. En general, claro. A ver, en general la población migrante, pero además determinada población migrante. Porque luego puedes tener migrantes, por ejemplo, ucranianos, que no viven esas mismas opresiones que los migrantes, por ejemplo, saharianos. Los migrantes africanos, incluso los migrantes sudamericanos, ¿no? Que viven otras opresiones diferentes a las que viven otros migrantes, digamos. Incluso dentro de la migración hay una suerte de sistema de castas. Por supuesto. Hace como un par de años, o un año más o menos, no recuerdo bien, me hicieron una entrevista para El Salto, y donde comento que también dentro del colectivo de las personas que migran, también hay también hay clases sociales, ¿no? No es lo mismo venir en avión también desde América Latina
que cruzar el Mediterráneo por estas embarcaciones precarias, como muchos compañeros que vienen del continente africano, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo tener papeles, como lo tengo yo, por fortuna, que no tenerlos. No es lo mismo. Las oportunidades no son las mismas, el tratamiento de las instituciones no son las mismas, de las propias personas, cómo te tratan las propias personas, digamos, de aquí, no es lo mismo. Entonces, no quiero llamar privilegios porque a veces confundimos la palabra privilegio con derechos, pero no tenemos los mismos derechos, incluso las personas migrantes, las que tenemos papeles y las que no tienen papeles. Los que somos heterosis de las personas migrantes que son disidentes sexuales. Si es una persona migrante mujer. O sea, hay niveles, digamos, de opresión también dentro de los colectivos migrantes. Y es muy importante eso porque a veces, claro, a veces también se nos intenta poner como una masa homogénea a los migrantes y las migrantes, me parece, y es, además de injusto por un lado, termina simplificando un colectivo que es mucho más amplio, que podríamos decir que incluso ya es en este momento una suerte de clase social, la clase migrante también, de alguna forma, con sus particularidades. Y a mí por eso me parecía interesante lo del sistema de castas, además narrado desde la poesía de un migrante, que me parece que eso es lo que plantea pues una línea de rebeldía. Y esto me recuerda a un poemario tuyo, a Ropas. Yo me acuerdo que hice una reseña para Ropas hace años ya, y que una de las cosas que dije cuando la escribí es: el poemario de Collazos es un manifiesto a la rebeldía, una apuesta por la resistencia. De ahí que su lectura merezca degustación, calma y paladar paciente, lo que toca siempre que buscamos lograr una victoria desde los márgenes o la contrahegemonía. Y lo recuerdo porque, y también me pasó con Sistema de Castas, para leer este tipo de poesía con un lenguaje decolonial necesitas un poco de tiempo. No lo puedes leer velozmente porque hay que meterse mucho, entender además las nuevas reglas o las antirreglas del lenguaje que existe en ese tipo de poemarios. Y ahí te iba a preguntar también cómo es tu proceso de escritura. Es decir, ¿es más lento precisamente porque estás intentando deconstruir el lenguaje todo el tiempo o por el contrario te viene muy natural? Buena pregunta y la respuesta la tengo en la cabeza también porque bueno, es algo que hago continuamente, que es escribir. Los procesos creativos en cada creador, en cada poeta, en cada escritor son distintos unos de otros. En mi caso, he aprendido, bueno, tampoco quiero contar mis secretos. La receta mágica. Pero yo tengo publicados ya 7 libros y la escritura de cada uno de ellos ha sido distinta una de otra. Recuerdo el segundo libro que trabajaba en una pizzería y casi siempre me tocaba turno de madrugada porque es una pizzería de estas que venden porciones en el centro de Madrid y en la madrugada pues casi no entraba gente. Y en esos espacios donde no entraba gente, escribía en un cuaderno. Ahí en la pizzería. Y en esa pizzería escribí el segundo libro que pude publicar. Tiene un título que es bastante sugerente, que se llama El tísico bolchevique, el segundo libro. Siempre voy por ese lado rojo. Y lo escribí de esa manera, ¿no? En los huecos, mientras no entraban los clientes, las clientas, sí. Escribía en un cuaderno y bueno, luego ya lo pasé a limpio, digamos, y ya lo transcribí al ordenador y salió ese segundo libro. Migrante, el que es el tercero, sí tuvo un proceso de 2 años de pensar. ¿Por qué? Porque yo leía y sigo leyendo mucha poesía política y social, es como la etiquetan, aunque yo creo que esa etiqueta está de más porque el hecho de escribir poesía ya es un acto político. Pero yo echaba de menos que en los poetas españoles y sobre todo madrileños, porque es aquí en el medio donde me movía y donde me muevo, se escribiera o leer cosas que hablaran sobre la problemática migrante, ¿no? Sobre sobre el racismo que existe, sobre el clasismo también que existe hacia los migrantes también, racismo y clasismo, ambas cosas existen, y machismo hacia las mujeres migrantes. Pero pues obviamente la gente, los autores nativos, no era un tema que no le movía, entonces no escribían sobre ello.
y además también veía que la poesía política y social, que en su mayoría se hace aquí, es de, digamos, de un estilo sencillo, directo, discursivo, y yo concebía la poesía de otra manera. O sea, me parece súper válido, pero también creo que podemos escribir poesía política social de otra manera. Entonces, Migrante lo tuve que pensar, digo, ¿cómo enfoco yo el tema de la migración, del racismo, eh, eh, conservando la estética que quiero yo, desarrollar y que más o menos el mensaje pueda ser entendido, comprendido, ¿no? Y entonces pues me tardé 2 años para escribir Migrante, para poder encontrar la manera, la forma, porque para mí es importante tanto el fondo y la forma. Creo que ambas cosas tienen que estar unidos, ¿no? De alguna manera Sí. compenetrarse, ¿no? Que eso también es político, ¿no? La forma como escribes, cómo te manifiestas, cómo utilizas el lenguaje, no solamente en poesía, sino también en el propio discurso político, es importante, ¿no? Porque sabemos también que lo normativo, lo hegemónico, el sistema se ha apoderado de muchas palabras para vaciarlas de contenido, para vaciarlas de significado y volverlas a su favor, ¿no? Entonces, es importante el lenguaje para todo ello, no solo el poético, sino también Total. el del discurso. Y bueno, a veces córtame porque yo me voy mucho por todos lados y me enrollo bastante cuando hablo de poesía y de política también. Y bueno, entonces, pero por ejemplo, Ropas lo escribí en un mes, Rapidísimo, vamos. porque ya lo venía pensando varios meses y me puse, recuerdo que estaba yo en una época de crisis personal, me fui a vivir con un amigo lavapiés. Y estando con él, bueno, lo voy a mencionar, mi amigo Jorge Coco Serrano, poeta y pintor peruano también. Mientras él creaba lo suyo, pintaba y también escribía, pues yo también ahí escribía desde mi espacio. Y en un mes salió el poemario. Escuchando jazz, funky, cumbia, salsa. Total. Y escribíamos. Y en un mes terminé de escribir ese libro, por ejemplo. Todo depende mucho de las circunstancias. Y bueno, y si te me casa también, no me tardé tanto en escribirlo, hice en un par de meses quizás o 3. Es muy diversa la manera y la manera de crear, de escribir, de cómo funcionan los procesos creativos. Y justamente por eso no puedo evitar preguntarte por lo que viene. Es decir, si estás trabajando en alguna otra obra o cómo es el proceso nuevo que estás abordando en lo que sea que estés produciendo o pensando o creando. Sí, bueno, muchos amigos, mi familia obviamente, también pues saben que acabo de ser padre y de tener a mi pequeña Luna conmigo, bueno, junto con mi pareja, está causando y despertando en mí muchas emociones nuevas, cambiando también un poco la forma de pensar y de enfocar las cosas en general, pero no para irme o no para abandonar ciertos campos, sino para incentivarlo, para por ejemplo, saber que dentro del activismo la lucha antirracista es importante, sigue siendo importante y seguirá siendo importante justamente para los que vienen detrás, ¿no? Porque mi pareja es hija de migrantes, por ejemplo, y también sé la dificultad que pasan muchos hijos de personas que han migrado, ¿no? Por ejemplo, que le sigan llamando o que le llamen migrantes de segunda o de tercera generación cuando han nacido aquí. Ellos ya no son migrantes, ellos son españoles. Claro. O ellas o ellos son españolas, españoles. Y entonces, claro, pienso también un poco cuando ella crezca, ¿no? Cuando ella vaya creciendo, como todo lo complejo que va a vivir, todo lo que va a aprender. Le vamos a enseñar, obviamente, nuestros propios valores, que es sobre todo, que se basa sobre todo en lo que es la lucha anticapitalista.
que es complicado porque vivimos en este sistema y es imposible no vivir dentro de ese sistema porque si no tendríamos que vivir Ya, aislados. aislados en la montaña o en la playa, ¿no? Pero como tenemos que estar aquí porque también hay otras personas que dependen de uno, ¿no? En su momento yo enviaba dinero a mi madre que está en Perú, entonces tenemos que estar dentro, ¿no? Pero desde dentro hay que combatir ciertas ideas y ciertos pensamientos que a nosotros mismos nos oprimen, ¿no? Yo soy de clase trabajadora y entiendo muy bien lo que es la opresión a la clase trabajadora, la explotación laboral. Lo entiendo perfectamente, lo sé de primera mano y por eso también escribo mucho sobre ello, ¿no? En toda mi obra siempre hay cosas sobre ese tema, porque es importante hablarlo, expresarlo y no vivirlo porque, bueno, cada uno vive su propia experiencia, pero sí tener en cuenta el lugar de enunciación, siempre tener en cuenta el lugar desde donde uno escribe, desde donde uno se expresa, donde uno habla, desde donde uno hace todas las cosas. A mi lugar de enunciación es uno de los términos que más me sirvió para hablar también de mi condición de migrante y para entender también mi condición de migrante una vez que migré, en efecto, hace ya 10 años en diciembre, o sea que estoy de aniversario, de 10º aniversario de migrante. Tú tienes 25, me ganas, pero vamos. Pero creo que es importante también encontrar esos términos que nos permiten generar nuestras propias identidades. Y para mí, lugar de enunciación, que lo utiliza Yamila Ribeiro, por ejemplo, me parece fundamental para entenderme también. Y un poco aprovechando esto y aprovechando que te tengo, Giovanni, que estamos en el Día del Migrante, 18 de diciembre, para terminar te iba a pedir eso, ¿no? Te iba a preguntar, aprovechando que estamos en una fecha como la del Día del Migrante, ¿cómo crees que este día nos encuentra a los y a las migrantes en España? ¿Y qué nos dirías también a los migrantes y las migrantes? Que yo creo que es muy importante que entre nosotras y nosotros nos digamos estas cosas de cómo nos sentimos y compartamos nuestra propia narrativa de migrantes, que es importante tejerla. Creo que la poesía, el arte en general, la poesía, la literatura en general, la escultura, la danza, la música, lo hacen, nos narran. ¿Qué dirías tú como un poeta migrante en un día como este a la gente migrante? Bueno, que mantengamos nuestra identidad, que no nos dejemos llevar por ese cuento de la integración, porque integrarnos significa convivir sin perder nuestra cultura, nuestra lengua, si tenemos alguna lengua originaria, nuestra manera de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, nuestro acento. Yo sé que es complicado, hay mucha gente migrante que lleva mucho tiempo aquí y que ya... Pero tú mantienes el peruano, que ya perdió el acento. Sí, 25 años y mantienes el peruano. No conjugas vosotros. Considero que también es parte de la resistencia. Eso es, sí. De una resistencia positiva, ¿no? Tampoco quiero que se malinterprete, ¿no? No estoy en contra de este país, ni para nada. Si vivo aquí, ya está mi familia aquí, ¿no? O sea, es algo que siempre he intentado aclarar porque me lo han dicho. Me han dicho este español. ¿Cómo hacen de español si yo vivo aquí? A mí me gusta vivir en Madrid. En algún momento viví en Barcelona también y me gusta la ciudad de Barcelona, me gusta Valencia. Hay muchas ciudades de España que me gusta ir y visitar y intentar estar tiempo. Entonces, eso me gusta a mí vivir y tengo muchos amigos españoles de Madrid, de Barcelona, de muchos lugares de España y con el cual comparte y entiende digamos, mi discurso político dentro de mi poética y también dentro de mi activismo. Y no hay ningún problema, convivo con ellos y puedo hablar con ellos y comprendo también sus posiciones y sus reivindicaciones regionales, etcétera, ¿no? Como lo que pasa en Cataluña, etcétera. Puedo comprender algunas cosas, no hay problema, me solidarizo cuando hay que hacerlo y también critico cuando hay que hacerlo, ¿no? Porque no puede ser que haya gente catalana independentista que se compare con las independencias latinoamericanas en su momento. No, pues, no es lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, no voy a entrar ahí porque sería ya es abrir otro tema de discusión. Pero me refiero a eso, ¿no? Que, bueno, no perdamos nuestras maneras, no por querer gustar o por querer agradar o por querer o por pensar que nos vamos a integrar mejor, perdamos nuestra manera de hablar. Yo defiendo mucho eso. Está en mi escritura, está cómo me expreso en la calle, con las compañeras, con los compañeros.
Eso es importante, ¿no? Yo creo porque es algo que nos caracteriza, no solamente como migrantes, sino también como seres humanos, ¿no? El lenguaje, eso tiene que ver también con el lenguaje, es importante conservar todo eso, no solamente nuestra comida, nuestras músicas, ¿no? Sino también cómo hablamos, cómo nos expresamos, y eso es lo que creo yo hay que conservar siempre, o intentarlo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. A veces a mí me pasa también que se me cuelan palabras españolas y automáticamente digo, Laura, creo que es una posición política, porque de alguna forma también nos permite tener un peso como sujetos políticos a los migrantes y a las migrantes. Yo creo que en ese sentido la poesía que nos traes nos sirve mucho, nos da una especie de variables para esa hoja de ruta, de mantener nuestra migrancia como un valor positivo para resistir, en efecto, y generar otras posibilidades, ¿no? Otras realidades, otra España posible incluso, donde en efecto haya igualdad, haya un antirracismo pujante, un feminismo pero interseccional, ¿no? Y creo que todo eso es muy importante y el lenguaje es fundamental para eso, así que aprovecho para recomendar nuevamente a toda la gente que nos está viendo Sistema de Castas. Es el último poemario de Giovanni Collazos, poeta peruano, migrante, percusionista, activista antirracista. En verdad lo recomiendo muchísimo. Se aprende mucho de ese tipo de resistencias en la versión de arte, que como siempre digo es la herramienta de transformación más importante que tenemos. Giovanni, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Canal Red. Gracias a ti, Laura, gracias por la oportunidad, gracias a los oyentes o televidentes que nos están viendo. Y eso, gracias por abrir este espacio a muchas personas de origen migrante también, que sé que pasan por tu programa y que son parte del panel político. Ese es un ejemplo también que no estamos aquí, que estamos aquí para hacer más cosas que ser utilitarios al sistema. Estamos aquí para desarrollar nuestra vida y para aportar, sobre todo estamos aquí y aportamos. Y nada, quiero agradecerte nuevamente, aunque sea redundante, la oportunidad de estar aquí. Ha sido un gusto, un placer. Gracias a ti también por la poesía y con nosotras. Hasta la próxima.